Cordial saludo para ustedes. En el día de hoy nos encontramos con la compañera Erika Rivera, Carmen Flores, Lady Prada y quien les habla, Julie Buitrago. Les queremos socializar a ustedes sobre la perspectiva de la teoría del capital humano acerca de la relación entre educación y desarrollo económico. Para ello, como introducción, le queremos comentar a ustedes que trataremos 4 aspectos importantes, entre ellos los orígenes, el concepto, el papel de la educación en la formación del capital humano, los límites de la teoría del capital humano. Empezaremos hablando de los orígenes y evolución de la teoría del capital humano. El primer pionero que propone este enfoque es Schulder, el cual propone el método alternativo, calcular la inversión humana a través de su rendimiento y costo. El segundo es Baker en 1983, en el siglo XX. Este define la era de la gente, debido a que el desarrollo de una nación se mide por la utilización de los conocimientos, técnicas y habilidades de la población. Esta se caracteriza en 4 aspectos. Los ingresos suelen aumentar, las personas más competentes reciben más a la educación, las personas más jóvenes cambian de trabajo con frecuencia. El tercero es Blauder en 1985, donde nos dice es un análisis de los aportes del enfoque que se centra en la atención de los aspectos metodológicos. Otro aspecto es el capital humano en la actualidad. Mediante el crecimiento económico, se combina la educación como la tecnología para que haya un rendimiento rápido, las ganancias tienen más posibilidades de ser mayores. El capital humano y la educación tienen una relación, y la teoría del capital es una visión conceptual, ya que la educación es una inversión. En segunda medida hablaremos del concepto del capital humano. El concepto del capital humano es considerado como un factor propiciador del desarrollo y crecimiento económico. Se caracteriza por no puede venderse ni darse a otro en lo que lleva consigo el sujeto a donde quiera que vaya. Ningún otro puede aprovechar el capital humano de una persona. Mantiene en tanto tenga vida quien lo posee. No se devalúa con el tiempo. Para su formación se tiene en cuenta los siguientes elementos, que es la educación y la capacitación laboral, ya que a través de ello se descubre y desarrollan las capacidades, talentos y destrezas y habilidades de las personas. Bueno, ahora como tercer punto tenemos que el papel de la educación en la formación del capital humano se deriva principalmente de tener en cuenta que la educación es un factor importante. Pues en ella se debe tener en cuenta el consumo y las inversiones. Estos factores son tan importantes que, como son un beneficio para la comunidad, tienen en cuenta bienes y servicios, satisface necesidades. Uno de los autores, Jones, 1995, planteaba que la educación era una estrategia para llegar al éxito. No obstante, también podía obtener conocimientos para buscar una mejor calidad de educación dentro de la producción y los beneficios del mismo servidor. Mientras que Schultz, 1968, él ya hablaba y que la escuela como tal era una empresa. ¿Esto qué quería decir? Que las personas debían trabajar de acuerdo a esos intereses y satisfacer necesidades, adquiriendo conocimientos a través de la investigación constante de cada uno de ellos. También se hablaba de esa forma en cómo se daba la educación por medio de componentes, entonces costos. Entonces se hablaba de 2 conceptos, uno que sería mediante sufragios, que es decir, los estudiantes daban la mitad del costo de la matrícula y la universidad o la institución les proporcionaba la otra mitad, o en definitiva los dos relacionados. Quiere decir que el estudiante abonaba y la universidad pues satisfacía de acuerdo a sus intereses.
el Banco Mundial hablaba de plantear unas estrategias en las cuales se tuviera en cuenta las inversiones dadas hasta la parte de satisfacción de los estudiantes. Mientras que el Banco Internacional hablaba de tener en cuenta aspectos cuáles eran los intereses económicos para satisfacer esas necesidades. Otro de ellos, UNESCO, hablaba de tener en cuenta prioridades económicas en cuanto a la universidad, en que se satisfaciera una educación de mejor calidad y fuera de beneficio para todos. También se hablaban de unos modelos productivos que buscaran una mejor demanda de mercado. Entre ellos, pues hablaba del modelo de prevención de mano de obra, de costos de beneficios, esquema de lógico y de la demanda social, pues que se tuviera en cuenta en la comunidad educativa y a nivel capital humano. ¿En qué? En busca de buscar unos métodos que dieran resultado a los objetivos, a las metas y todo para dar prioridades a tener en cuenta una educación de calidad que llegara a satisfacer necesidades e intereses. Otro aspecto importante, tenemos las limitaciones de la teoría del capital humano. Las principales críticas, según Fermoso 1997, nos dice que la crítica credencialista y la de selección del capital humano ve a la educación como un señalamiento o indicio a la productividad individual. Existen varios modelos credencialistas, como lo son el capitalismo. Este nos dice que entre más educación se acumule, mejor posición social puede alcanzarse. Otro aspecto es el socialismo, intervención del gobierno buscando la intervención económica. El credencialismo étnico y patrimonial, el cual favorece a las personas de determinadas razas o etnias. El fascismo, que está a favor de los grupos étnicos dominantes. El radicalismo, que es el defensor de las escuelas libres. El keynesianismo, que acepta que la educación provoca una concurrencia credencial artificial que compensa económicamente las deficiencias de la demanda. Y el abolicionismo credencialista propuesto por Collins, que señala que no pueden suprimirse las escuelas, pero habrá que devolverles el prestigio emanado de sus propios productos. Para continuar, tenemos también la crítica de Schaffer, que señala que la economía tiene muy poco que ganar y mucho que perder. Eso en cuanto a la aplicación del concepto del capital. Porque es difícil calcular el rendimiento económico de la inversión de los seres humanos. También tenemos la crítica radical marxista. Su principal exponente es Wallace, el cual basa su crítica en el contexto de su teoría de la correspondencia entre la escuela y el trabajo. Dice que el sistema educativo no solamente produce capital humano, sino que segmenta la fuerza del trabajo. Por último, tenemos la teoría institucional o institucionalista, la cual se origina en la escuela histórica alemana en la segunda mitad del siglo XIX. Su objetivo es la interpretación de la economía, a través de ella la evolución histórica de las estructuras sociales e institucionales. Como conclusión, les queremos pues informar a ustedes y para tener en cuenta y reflexionar que este fue un artículo que buscó una perspectiva a nivel de la educación en cuanto a la teoría del capital humano, en busca de mejorar un clima laboral, calificación pues laboral acorde pues a los intereses de cada uno de las personas, optimización de la movilidad en funcional y su formación, pues teniendo en cuenta que la educación se considera como un mecanismo sujeto en reglas de mercado según Flores 2000. ¿Por qué es importante que tengamos en cuenta este recorrido histórico? Porque de ahí parte que las personas pues tengamos un conocimiento de que la educación pues sí debe ser una preparación formacional, pero que debe tener en cuenta los principales modelos y temas que trabajamos y que les socializamos a ustedes. Muchas gracias por su compañía y espero que les haya aportado sus conocimientos.